Para estudiar cómo son las relaciones de conmutación del operador momento angular, vamos primero a estudiar cómo son las posibles conmutaciones y vamos a encontrar que no existen para operaciones de simetría de rotaciones infinitesimales en diferentes ejes y donde todos los ejes pasan por un punto. En este caso voy a coger ejes en planos cartesianos, x, y, z, y voy a rotar alrededor del eje x, alrededor del eje y. Y vamos a encontrar cómo nosotros podemos encontrar una equivalencia de estas rotaciones infinitesimales. Entonces aquí lo que está simplemente es unos métodos que han sido escritos para emular una rotación alrededor del eje x, lo llamé px, una rotación alrededor del eje y, lo llamé py, y una rotación alrededor del eje z. Y aquí está el ángulo que lo van a rotar. Esta es una función, es un método que básicamente lo que hace es graficar y mostrar cómo ocurre esa rotación. Va a graficar las rotaciones consecutivas. Aparecen varias gráficas porque estoy graficando. Primero una línea que representa el vector, está en roja, y hay otras líneas en gris que representan la proyección en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Eso es básicamente lo que está acá. Es algo bastante sencillo, no tiene mayor misterio. Entonces lo que tenemos aquí es una rotación infinitesimal. Acá no es tan infinitesimal para que la podamos ver. Aquí hay se escogió un ángulo de 15 grados. El ángulo lo pueden variar ustedes. Sin embargo, es suficientemente chiquito para cumplir la condición de que el seno del ángulo sea aproximadamente el ángulo. Con ángulos por debajo de 30 grados tienen unas buenas aproximaciones. Cuando nosotros ejecutamos la simulación, observamos cómo se aplican las rotaciones. La primera que se aplica alrededor del eje X, la segunda alrededor del eje Y. Y el resultado final es lo que vamos a ver acá. Aquí estamos observando las proyecciones. Esta proyección, si se dan cuenta, este eje que está acá es el eje Y y está la proyección en el eje X. El eje X es este, o sea, esta sería la proyección sobre el eje X, sobre el eje Y aquí sería la del eje Z. Si yo hago ahora la rotación al revés, en vez de hacer primero X y Y, aplico Y y después X, el resultado va a ser diferente. Es decir, quiere decir que estos operadores de simetría de rotaciones infinitesimales no conmutan. Porque si yo le aplico primero el X y después el PY, y es lo mismo que aplicar primero el PY y después el PX, estoy diciendo que pueden conmutar. Sin embargo, miren que el resultado obtenido es diferente. Este sería el vector posición final, componente X, Y, Z, y este sería el de aplicar los operadores de rotación en sentido contrario, es decir, en este acá arriba está aplicado primero Px y después Py, y acá está aplicado primero Py y después Px. Sin embargo, miren que si yo hago esta operación de simetría, y esto es simplemente un argumento geométrico, después de uno ponerse a explorar y buscar, encuentra una condición. Si yo aplico la operación de simetría Py, después aplico la Px y después aplico una tercera operación de simetría Pz, pero no para el mismo ángulo, sino para el ángulo resultado del producto de los ángulos que usé en X y en Y, que en este caso usé el mismo, obtengo el mismo resultado. Este resultado de aquí es equivalente a este resultado de acá. Entonces vamos a revisar este Jupyter Notebook. Sugerencia, trabajenlo en local, lo descargan para que puedan ver la simulación. En Google Colab no funciona muy bien la simulación, por lo menos a mí no me funcionó muy bien cuando lo diseñé, por eso sugiero que lo trabajen en local. Pero vamos a revisarlo. La mejor forma de hacer esto es revisándolo nosotros mismos. Y en la revisión que vamos a hacer ahorita, vamos a cambiar el vector. El vector inicial lo puse aquí en el eje Y, o sea, es un vector en el eje Y. Pero podemos probar con otros. Pueden colocar un vector que esté en el plano, por ejemplo 1, 1, para que esté en el plano XY. Entonces vamos a pasar a hacer esa revisión.